¿Cómo están? Muy buenas tardes. Volvemos a encontrarnos otro martes por World Café en este ciclo de conversaciones. Soy Chantal Aguilar y hoy vamos a estar conversando de cuán preparados estamos para volver al trabajo presencial. A muchos probablemente de los que nos están acompañando, de los que nos ven por World Café, les tocó ya regresar a sus puestos de trabajo. Otros tendrán que hacerlo en algún momento. Algunos incluso les habrán informado que no va a ser necesario, que pueden seguir trabajando de manera remota. De todo esto, de cómo debemos prepararnos para regresar a nuestros empleos, queremos conversar con el doctor Alejandro Morales, médico especialista en medicina del trabajo, es también director médico del seguro de accidentes de trabajo de la Universidad Católica, institutano también, por lo que podemos ver ahí en los banderines que lo acompañan. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Chantal. Muchas gracias. Gracias a Banco Santander y al ciclo de charlas de World Café por esta invitación. Primero, doctor, cuéntenos usted, claro, para que lo conozcamos, ¿qué es esto de la medicina del trabajo? Porque hemos escuchado a diversos especialistas, me imagino que esto no tiene nada de nuevo, pero sí es de lo que vamos a tener que empezar a oír probablemente para saber cómo empezar a prepararnos para este retorno. ¿A qué se dedica o qué hace esto de la medicina del trabajo? La medicina del trabajo es una de las especialidades de la medicina que en Chile no existe todavía como una especialidad reconocida, y lo que se da ahí es una suerte de situación de huevo gallina, porque CONASEM, que es la institución que reconoce las especialidades médicas, dice que en Chile no hay un centro formador en medicina del trabajo y por lo tanto que no pueden haber especialistas en medicina del trabajo, y así se perpetúa el ciclo. Yo personalmente me formé en el extranjero, en Gran Bretaña. Hay varios colegas que se han empezado a formar a través de diplomados y de magísteres en la especialidad a nivel nacional. Las distintas universidades han avanzado en ese sentido. Revisemos un poquito cómo estamos hoy. Ya estamos a 13 de octubre, 7 meses desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país, un poco más en el mundo. ¿Cómo es la situación hoy día en Chile para que empecemos a ver si es prudente o no hablar de un retorno a los trabajos? Así es. Chantal, lo primero es decir que COVID es una situación, es una emergencia sanitaria, es una pandemia que va a estar con nosotros durante probablemente un par de años más como un evento relevante en salud. Y por lo tanto, dado que esto es de un periodo prolongado de tiempo, tenemos que ser capaces de gestionar nuestra respuesta. El mundo tiene que ser capaz de gestionar su respuesta pasada el impacto inicial de la emergencia y de todo el incendio sanitario que significó el primer enfrentamiento, la primera ola con el virus. Lo que se está viendo en los países que partieron con la pandemia es que efectivamente, en la medida en que se van relajando las medidas restrictivas, que se va retomando la actividad social y la actividad laboral, es esperable que vuelvan a aparecer casos, porque la situación básica es que se ponen en contacto personas contagiantes con personas susceptibles, y eso da origen entonces a la generación de nuevos casos. ¿Cómo podemos un poquito, porque claro, sabemos y siempre se escucha que el coronavirus, bueno, es una enfermedad relativamente nueva todavía o muy nueva, entonces hay mucho que no sabemos de ella, hay cosas que vamos aprendiendo con el paso de los días y cuando uno piensa que ya la conoce de alguna manera, te sorprende como lo que pasó en nuestro país, en Magallanes, con esta variación del virus, de la cepa, podría ocurrir. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Podrían ocurrir en otras partes de Chile mientras estamos hablando y pensando también en esto de retomar los trabajos presenciales? Eh, Muy buena tu pregunta, Chantal. Si yo fuera virus, o sea, si yo fuera el SARS-CoV-2, en eso estaría pensando. Y es por lo que decía recién, o sea, a mí me interesa como organismo vivo replicarme y mantenerme vivo. Eso es lo que Claro. le interesa básicamente al SARS-CoV-2. Y la mejor forma que puede hacerlo es llegar a un equilibrio con su huésped, de manera de no matarlo, enfermarlo sí, levemente, que es el proceso en el cual el virus hackea las células del organismo para poder llevarlas a que
reproduzcan más virus. En esta línea, doctor, ¿cómo proyectan que va a ser el futuro del trabajo? ¿Es prudente empezar a hablar desde ya de este retorno? ¿Debieran hacerlo todos? ¿Cómo ven ustedes este futuro laboral? Yo creo que es el momento de empezar a hablar de las condiciones de trabajo, tanto de cómo ha cambiado el entorno de trabajo para aquellos trabajadores que pertenecen a empresas catalogadas como servicios esenciales y que se han mantenido en actividad presencial desde que empezó la pandemia en marzo, pero también de la situación de las empresas que han debido ajustar sus procesos de trabajo a teletrabajo o a la suspensión definitivamente de sus actividades y que ahora tienen que empezar, en la medida que este protocolo de retorno laboral paso a paso que ha publicado la autoridad sanitaria, empieza a permitir el retomar actividades tanto en el ámbito laboral como en el ámbito comunitario y recreacional. De Dime. alguna manera, este punto se ha visto que ya está instalado, ¿no? Porque las personas, como bien se acostumbraron a andar con su alcohol gel en los bolsos, en el bolsillo, y también en los distintos puntos de trabajo, al menos uno ha visto que se han instalado estos dispensadores de alcohol gel. Ya parece que eso lo tenemos un poquito adquirido, siento. Así es. El, lo importante de recordarlo una y otra vez es que estas son, mientras no exista una vacuna, estas son nuestra primera línea de armas de defensa y por lo Exacto. tanto es necesario volver a repetirlas una y otra y otra y otra vez, de manera de que no se dé por sentado de que esto Mm. exista y por darlo por sentado no se mencione y por no mencionarlo se olvide. Hay trabajos que se descubrió, se detectó y se determinó que no es necesario que vuelvan a realizarse desde una oficina, que son perfectamente realizables desde la casa. Hay otros tantos que ya han retornado y muchos que están preparándose para ello. Entonces, claro, van a tener que hacer cambios personales cada trabajador, pero también las instituciones, los trabajos, los puestos de empleo para recibir a estos trabajadores que regresan y que se van a juntar, como lo decíamos, con otros trabajadores que probablemente como ellos tampoco habían salido de sus casas, que tienen los mismos temores o preocupaciones de no contagiarse, de no llevar este virus potencialmente a sus hogares, a sus familias. Es una gran transformación la que vamos a vivir en el mundo laboral producto de este coronavirus, de esta pandemia. Así es, muy bien dicho y yo creo que eso es esencialmente lo que tanto un empleador como un trabajador necesita como información en este momento. Por ejemplo, el hecho de que el transporte público, y eso no es una sorpresa para nadie, es uno de los puntos de mayor riesgo de contagio. Y Exacto. entonces, si yo no puedo evitar el transporte público, porque por supuesto la primera recomendación es, si usted puede irse en bicicleta, si usted puede ir en una forma distinta del transporte público, privilegie esa forma de hacer. Habrá Exacto. personas que se podrán ir caminando, el clima afortunadamente nos va a acompañar en los próximos meses en ese sentido. Habrá gente que se podrá ir en una moto, en una bicicleta, o habrá personas que se podrán poner de acuerdo, equipos de trabajo que se podrán poner de acuerdo para usar el transporte personal privado, el auto de alguno de ellos, en condiciones que sean también con medidas de protección. O sea, Exacto. lo que se ha visto ahora en los equipos de salud, que son los que están mayormente expuestos a riesgo de contagio, es que los contagios no se han dado en la atención de pacientes, no se han dado en el trabajo propiamente tal, sino que se dan en los momentos en que un trabajador de la salud, cansado, agotado por su trabajo, baja la guardia. ¿Y baja la guardia cuándo? Cuando hace un descanso para alimentarse o para tomarse un café o para conversar con otras personas en un área común o cuando se traslada a su domicilio, porque ahí al interior de su auto, que a veces comparte con compañeros de trabajo, pero de otros servicios, siente que ya está seguro, que ya salió del mayor riesgo que es el hospital, y ahí elimina la mascarilla, se da Exacto. un contacto mucho más estrecho, y entonces
la idea es mantener la preocupación de las medidas de protección en los lugares y en los momentos de mayor riesgo. Transporte Exacto. público, alimentación, espacios comunes. Detengámonos en este punto, yo quería verlo más adelante, pero ya que lo empezamos, sigamos y quedémonos ahí. Hay muchos trabajadores que no van a tener la posibilidad de trasladarse en otro medio que no sea el transporte público. Las micros, el metro, ¿cómo hacerlo para sentirse seguro? Hay muchos que incluso no han dejado de hacerlo en todo este tiempo, en el más álgido incluso de la pandemia. Yo creo que, de nuevo, volvamos a repasar las medidas básicas. El uso de mascarilla, y el uso de mascarilla significa usar cualquier tipo de mascarilla. Puede ser una artesanal hecha en la casa siguiendo las recomendaciones que la autoridad sanitaria ha publicado sobre cómo fabricar una mascarilla artesanal, o las que le provea su empleador, o las que ellos ya tienen desde antes. Pero en un buen uso de mascarilla significa que esa mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Si nos preocupamos de usar bien la mascarilla en el transporte público, si nos preocupamos de evitar el uso de dinero físico y privilegiamos los medios de pago sin intercambio, sino que de contacto, y si nos preocupamos de, en la medida que sea posible, mantener esta distancia social entre personas y de evitar tocar más allá de lo necesario en las superficies, las manillas, los respaldos, y de hacernos aseo con alcohol gel después de cada uno de esos contactos, estaremos poniendo en práctica las medidas de protección que disminuyen el riesgo de contagio. Estamos haciendo conversaciones World Café como cada martes, en esta ocasión conversando con el doctor Alejandro Morales, especialista en medicina laboral. Les recuerdo también que esta conversación o cualquiera de las otras del ciclo la pueden volver a ver, a revisar, a revivir por worldcafé.cl, y que también pueden participar con sus preguntas a través de las plataformas para que se la hagamos al doctor Alejandro Morales, como esta que, mire, nos acaba de llegar. Dice: ¿qué debemos hacer los trabajadores si los empleadores no cumplen con las medidas sanitarias recomendadas? ¿Qué hace uno? Esa es una pregunta muy buena. Y yo quisiera abordarla desde distintas perspectivas. En los tiempos que estamos viviendo, en que uno ve un ambiente, por una parte, de crispación, de enfrentamiento, de incluso odiosidad en algunas posiciones, yo quisiera recomendar, como primera instancia de respuesta frente a eso, una situación de diálogo y de aproximación para entender qué es lo que está pasando. Por eso, y lo recuerdo como uno de los puntos que mencionaba, que tanto los documentos de la OIT como los documentos de la autoridad sanitaria enfatizan, deben existir espacios de conversación y de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Eso es lo que asegura el mejor éxito para el negocio, los mejores resultados para el negocio y la mejor protección para las personas. Ahora, en las instancias en que eso no es posible, la segunda situación que queda, la segunda barrera de aproximación, es toda empresa que tenga más de 25 trabajadores debería tener por ley un comité paritario de higiene y seguridad. Y ahí hay representantes de los trabajadores y representantes de la empresa que se reúnen periódicamente para analizar los temas de riesgo presentes en los puestos de trabajo, y COVID es otro riesgo del puesto de trabajo del que hay que hacerse cargo, y por lo tanto la segunda instancia es aproximarse a los representantes del comité paritario para que este tema de incumplimiento o de debilidades en las barreras de protección sea solucionado. Y finalmente, si no existe ninguna de las posibilidades anteriores, la Dirección del Trabajo cuenta con equipos de fiscalizadores. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alejandro Morales, por este tiempo, por esta conversación, por sus consejos también y su experiencia para compartir acá en World Café. Le agradecemos a usted, también a quienes nos acompañan, y reiterándoles que pueden revivir esta conversación o cualquiera de las que ha habido en este ciclo en worldcafé.cl.
Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Que tenga una Gracias a buena ti, semana. Chantal. Nos vemos, Nos muchas vemos. gracias. Que esté muy bien.